Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente hoy, jueves 10 de diciembre del 2020. Nos queda un próximo jueves, si Dios lo permite, para que nos podamos volver a encontrar a través de este medio en nuestro culto de oración y estudio de la palabra de Dios, porque luego viene el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, fiestas muy tradicionales donde cada familia comparte con los suyos, y ese jueves no vamos a tener el estudio ni el culto de oración, solamente a nivel personal cada uno en su casa. Así que hermano, hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y con nuestro culto de oración. Comenzamos orando. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te ruego, te imploro, Padre mío, en el nombre de Jesús, que escuche la oración de mis hermanos y la mía propia. Nuestras necesidades, por favor, Señor, te las traemos a tus pies. Nuestros enfermos, los angustiados, los tristes, los traemos, Señor. A todos aquellos que padecen y sufren y están en nuestro corazón, te los traemos a los pies de la cruz del Calvario, Señor. Pero también traemos nuestra gratitud, nuestra alabanza y adoración, Padre, y te rogamos en el nombre de Jesús que la recibas, por favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos meditando en la palabra de Dios y habíamos terminado la semana pasada con un capítulo muy interesante que es el 14, el hablar en lengua. El hablar en lengua trajo por muchísimos años muchas controversias y enfrentamientos de doctrina y de pensamientos con los hermanos de distintas congregaciones. Algunos afirmaban y aseguran que el que no habla en lengua no ha recibido el Espíritu Santo. Y Pablo se encarga en un capítulo completo a los corintios principalmente, y yo creo que por reflejo a nosotros nos está hablando, y les aclara qué es lo que era el hablar en lengua y qué era más importante. Y si alguien hablaba en lengua en la congregación y no había intérprete, que calle, que cierre su boca. Y entonces él termina el capítulo 14 diciendo: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Es muy interesante esto. Lean el capítulo 14, nos informamos, nos instruimos y seguimos orando unos por otros. Y el capítulo 15 es algo también muy interesante y ha sido polémico también. ¿Por qué? Porque Pablo entró en este capítulo a hablarnos sobre la resurrección de los muertos, cómo va a ser el día de la resurrección. Y hay también muchas controversias y muchos discusión entre los teólogos y los que estudian profundamente la palabra de Dios. Por eso nosotros simplemente, como se dice vulgarmente, abuelo de pájaro, pero con mucha profundidad en nuestro espíritu y sinceridad, vamos a meditar en el capítulo 15. Y les ruego a los hermanos, lean la Biblia, mediten en ella, repásenla, estudienla. Es sanidad, es liberación, es proyección en la vida. La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Dice capítulo 15, el verso 1. Además, les escribo, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creíste en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció
a mí, dice Pablo. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios y a nosotros, lo que yo les digo, lo que yo les estoy escribiendo, yo lo que les estoy contando, yo lo viví. A mí Cristo se me apareció, dice el apóstol Pablo. Él me habló, dice, como al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Porque Pablo, como todos sabemos, había sido el perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos y los quería encarcelar y los mataban mejor. Pero Cristo se le presenta en el camino a Damasco y ahí tiene una verdadera conversión. Se convierte de alma, espíritu, cuerpo y mente y entra en el servicio ministerial de una manera extraordinaria. Y él comienza a ministrarle la verdad a los corintios y a nosotros. Y este capítulo 15, como les digo, es extraordinario y podemos ahondar en él. ¿Para qué? Para nutrirnos, para llenarnos de su palabra y de su conocimiento. ¿Y cómo termina el capítulo 15? Son 58 versículos, pero ojalá lo puedan leer, ojalá puedan meditar tranquilamente, mesuradamente, orando en el Espíritu y leyendo la palabra de Dios. Y termina el verso 28 diciendo de esta manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Todo lo que hagas para la obra de Dios, de corazón, sinceramente, entregándote al ministerio, no es en vano. Dios recompensa. Dios es galardonador de aquellos que le honran y le sirven. Querido hermano, no estás perdiendo ningún tiempo, estás ganando en eternidad y en este tiempo presente, en este tiempo actual, te puedo asegurar que servir a Dios es lo más maravilloso que puede haber para un ser humano. Servir, ser ministro del Señor, ser sirviente en su obra, en su congregación, en su iglesia, sirviendo a todos los santos. Que Dios te bendiga. Sigamos orando por la iglesia de San Vicente, por la iglesia de la provincia de Buenos Aires, por la iglesia de la República Argentina, por la iglesia del mundo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es sal y luz y tiene que alumbrar a este planeta que cada vez está más envuelto en tiniebla. Y es la iglesia del Señor Jesús la que va a traer la luz y va a frenar todo acto de corrupción, porque la sal es curativa, es sanadora. Dios te bendiga en este día y que el Señor nos tenga también con Él en sus pensamientos. En Cristo Jesús. Amén.